Carmen, me siento muy desorientada. ¿Qué te ha pasado? Pues mira, nada en concreto y todo a la vez. Me pongo objetivos pensando que al conseguirlos me voy a sentir mejor, más alegre y disfrutaré de una vida más plena. Y la verdad es que la mayoría los logro, pero ese bienestar que obtengo con ellos se desvanece al poco tiempo. Luego me marco de nuevos y pasa lo mismo. Creo que no merece la pena ese esfuerzo. No entiendo nada. Entiendo. Quizá esos objetivos no son los adecuados para cosechar ese bienestar que tanto anhelas. ¿Te has planteado de dónde han surgido esos objetivos y metas que te dejan igual de vacía? Pues no, la verdad. Es importante que nos marquemos objetivos y metas para mejorar nuestra situación y disfrutar de un mayor bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Pero el kit de la cuestión está en desde dónde nos marcamos esos objetivos. Es decir, si están en coherencia con nuestra esencia o verdadero ser o son caprichos o deseos de nuestro ego. En este episodio nos adentramos en un tema muy interesante y fundamental para lograr crearnos ese bienestar tan anhelado y que se mantenga en el tiempo, descubriendo las claves para para que nuestras metas estén alineadas y o en coherencia con nuestra esencia. Si lo logramos, damos un sentido a nuestra vida y eso se refleja en nuestro estado interior. Gozamos de mucha más paz y bienestar en todos los sentidos. Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast, La magia de las virtudes del corazón. Nuestro objetivo es compartir con vosotros aquello que nos facilita vivir una vida con propósito, llena de bienestar y saludable. Deseamos que os sea de interés e inspiración. Mi nombre es Emer y es un placer compartir este ratito con todos vosotros. Hola, mi nombre es Carmen y estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Están de moda libros, cursos y seminarios en donde se nos enseña a educar nuestra mente para lograr los objetivos que nos marcamos, dejando entrever que si los logramos, esto tendrá un efecto positivo en nuestra vida y también lograremos disfrutar de una mayor felicidad, un mayor bienestar, nos sentiremos realizados, etcétera. Pero lo que se deja un poco de lado o mucho es lo más importante, su base. ¿Cómo definir esos objetivos? Para ello, hacerte las siguientes preguntas es clave. ¿Por qué te marcas ese objetivo y no otro? ¿Qué ganancia real te aportará ese objetivo a tu bienestar? ¿Ese objetivo es en realidad lo que quieres o un espejismo de tu ego? Responderte a estas preguntas implica un proceso de reflexión profundo y, en última instancia, de conexión con tu verdadero ser para determinar si esa meta está en coherencia con tu esencia o no lo está. Por lo tanto, volvemos a lo importante. Necesitamos herramientas para ser capaces de definir nuestros objetivos de forma que estén en coherencia con nuestra esencia o verdadero ser. Y estas herramientas pasan sí o sí en facilitarnos ser conscientes de nuestro ego y ser capaces de trascenderlo para conectar a nivel consciente con nuestra esencia. En otras palabras, requerimos recordar nuestra dimensión espiritual, como explicamos en el primer episodio. Las virtudes del corazón te lo facilitan. Por eso son el pilar fundamental para edificar nuestro bienestar de forma sólida, marcándonos objetivos en coherencia con nuestra esencia. Vamos a ver cómo podemos lograrlo. Bien, pues vamos a ver cómo podemos detectar a nuestro ego cuando estamos definiendo nuestros metas o objetivos. Eh, una forma puede ser si nuestros objetivos siguen la moda de turno. Por ejemplo, pues queremos, nuestro objetivo es comprarnos un coche de tal marca porque eso nos dará un estatus y nos nutriremos de ese reconocimiento externo que tanto le gusta a nuestro ego. Cuando nos vemos que nuestros objetivos están siguiendo modas o tendencias, eso ya es un indicador que lo más seguro no esté en coherencia con nuestro verdadero ser y sea un deseo, un capricho de nuestro ego. Entonces ahí aplica la reflexión.
Otra manera de detectar si está el ego por el medio es con objetivos, con falsas promesas de bienestar, que si obtengo esto, si obtengo ese puesto en el trabajo o si cambio de trabajo me voy a sentir mejor o si hago este hobby, entonces eso será ya la fuente de mi bienestar. No sé, con promesas de bienestar que pueden estar alineadas con nuestro ser o no. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos y, y ser muy honestos con nosotros mismos para ver si esto está en coherencia o no con nosotros. También se nos puede colar el ego cuando hacemos nuestras las expectativas de otros hacia nosotros o las frustraciones de otros hacia nosotros. Por ejemplo, una cosa usual es que, por ejemplo, nuestros padres o un padre o una madre es igual está frustrado porque le hubiese gustado ser abogado, por ejemplo, y por sus circunstancias no pudo estudiar esa carrera. Entonces aboca a sus hijos y muchas veces desde sus pequeñitos ese deseo y los hijos lo pueden hacer suyo. O si no lo hacen suyo, igual pueden sentir la responsabilidad de estudiar eso para hacer feliz a esa otra persona. Entonces, eso evidentemente ya no está en coherencia. Puede ser que cuadre con nuestro ego o con nuestra visión de futuro. Podría ser. Entonces, estaría en coherencia, pero tendríamos que hacer un proceso de reflexión. Pero lo más seguro, si es tan impuesto, es que no lo esté. Entonces, eso ya nos empieza a dar notas de que el ego está o no estamos muy influenciados y nuestro ego lo hace suyo y nos hace responsables de eso que en principio no es responsabilidad nuestra de otra persona. Am, luego también cuando el ego está muy apegado a los resultados, em, aparte de ya no seguir la virtud del corazón del desapego, que ya lo tratamos en otro episodio, cuando está muy apegado a un resultado y está muy aferrado y no disfruta mucho del camino, de lograr ese objetivo, también puede ser a una alerta de decirnos que no está en coherencia con nuestro verdadero ser. Entonces ahí tenemos toda una serie de detectores que nos pueden ayudar a empezar a hacer un proceso de reflexión para determinar si esos objetivos que nos hemos marcado tienen el potencial de generarnos verdadero bienestar o son esos caprichos y deseos de nuestro ego que nos van a dejar igual de vacíos que cuando estábamos al principio antes de lograrlos. ¿De acuerdo? Porque claro, si no empezamos a correr como pollo sin cabeza hacia satisfacer los deseos de nuestro ego, que una vez logrados, esa felicidad que logramos, porque sí nos sentimos bien, sentimos ese placer de haberlo logrado, pero luego eso se diluye con el tiempo, nos quedamos igual de vacío y nos surge otro deseo y después otro, otro y otro, como en el ejemplo que poníamos en la entradilla de este episodio, ¿no? Esta chica que va logrando objetivos, pero se siente igual de insatisfecha, igual de vacía, sin un sentido en su vida, etcétera, ¿no? Entonces, es básico, es fundamental que una vez establecidos nuestros objetivos o objetivo, dediquemos el tiempo necesario en reflexionar si está en coherencia con nuestro verdadero ser o es un deseo o capricho de nuestro ego. Y ahí tenemos que ser sumamente honestos con nosotros mismos, ¿no? Y permitirnos ver si es un capricho, si es una moda, si es algo impuesto por una persona externa a nosotros y decidir si eso puede ser bueno para nosotros o no en coherencia con nuestro ser. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Pues evidentemente con lo que el camino de autoconocimiento espiritual que os proponemos en este podcast, que es la práctica de las virtudes del corazón. Porque si las vamos poniendo en práctica en nuestra vida cotidiana, esto nos va a garantizar que cada día estaremos un poquito más en coherencia con nuestro ser, un poquito tendremos a nivel consciente esa inspiración de nuestro ser. Y a partir de ahí podremos ir definiendo cada vez los objetivos más alineados con nuestra esencia, con el potencial de una vez logrados, sí que vamos a disfrutar de un bienestar sólido y sostenido en el tiempo. Y no solo una vez logrados, sino cuando vayamos en el camino
hacia su consecución. Cuando vayamos caminando hacia ellos, ya nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Nuestra autoestima sube, sentimos más alegría, no perdemos tanta energía, estamos más energéticos, estamos motivados, ¿no? Entonces, claro, necesitamos esta herramienta para conectarnos con nosotros mismos, para desde ahí definir objetivos que sí que estén alineados y nos den ese sentido, esa satisfacción, ese bienestar tan anhelado por nosotros, ¿no? Ese objetivo vital que todos tenemos, pero que no sabemos muy bien cómo encaminarnos hacia él. Pues la clave está ahí, en la práctica de las virtudes del corazón. Bien, y una vez definidos estos objetivos, ¿cómo sabemos qué señales, qué muestras podemos sentir que nos indiquen que sí que están alineados con nosotros mismos? Uno, la alegría. Cuando pensamos en ese objetivo, se nos despierta alegría en nuestro interior. Además, nos sentimos motivados para empezar a caminar hacia ese objetivo, hacia esa meta. Y luego también lo podemos sentir físicamente. ¿Cómo sentimos nuestro cuerpo cuando pensamos en ese objetivo? Si nos sentimos bien, con ganas, optimistas, tenemos una sensación buena en el cuerpo. Es que no sé explicarlo, es que se tiene que vivir. Entonces, eso es una buena señal. Comencemos a caminar hacia ahí. Y si no estaba del todo alineado, a medida que vayamos caminando en coherencia con las virtudes del corazón, nos vamos a ir alineando y se va a ir transformando a aquello que sí que nos va a aportar un bienestar. Eso es la magia de transitar un camino de autoconocimiento. Porque si no está bien alineado, se va a acabar alineando. Si vamos practicando las virtudes del corazón, no solo en su definición, sino en su consecución. ¿De acuerdo? Os voy a poner un ejemplo. Ejemplo de este podcast. ¿Cómo nació este podcast? Pues bien, yo escribí un libro de las virtudes del corazón porque lo quería compartir con el mundo, porque creo que es vital y que puede aportar mucho bienestar y ayudar a muchas personas, ¿no? Y entonces, cuando lo tuve escrito, me puse en contacto con un editor para que se lo leyera y me diera su opinión, si realmente pues, estaba bien, si no, qué creía, cómo lo podía mejorar, ¿no? Y me dio pues, unas claves muy interesantes, sobre todo en la introducción y en la conclusión, que me ayudaron a hacer el libro mucho más redondo y me dijo que con estas mejoras, pues sí que las editoriales podrían estar interesadas en el libro. Y también me dijo, es muy interesante también que empieces a divulgar este contenido en las redes para darlo a conocer y que ya empieces a crear como un núcleo de personas que puedan estar interesados en el futuro libro si se acaba editando, porque esto lo valoran las editoriales. Claro, yo soy una autora, sí que he publicado otro libro, pero era pequeñito y soy desconocida, con lo cual las editoriales pues no se la juegan mucho. Y si tienen eso, pues que ya tienen como un público que podría estar interesado, pues lo valoran y tienes más números que te lo puedan publicar. Total, que yo lo envié antes de Navidades y estoy a la espera. Y luego, vale, me planteé, pues bueno, claro, es una buena recomendación, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a divulgar? Uno, ¿quiero divulgarlo o no quiero divulgarlo? Decidí que sí, porque creo que es algo muy interesante para poner mi granito de arena en mejorar la sociedad, en crear una sociedad más amorosa. Entonces dije, vale, pues sí. Entonces, ¿cómo? Y no sabía cómo, ¿no? Estuve planteando hacer vídeos cortos, porque ya lo estoy haciendo para otros temas y tal, pero no lo sentía. Hasta lo dejé macerar unos meses y un día me despierto y me viene a la mente, ¡buah! Estaría genial crear un podcast, pero no tú sola, sino con que también estuviera mi hermana conmigo, mi hermana Carmen, que está ahora aquí conmigo, haciendo el podcast. Y digo, ostras, pues sí, porque claro, no sería yo hablando solo a la cámara, que puede resultar aburrido y tal, sería como más dinámico, ya podría aportar también su visión, que puede ser súper interesante y enriquecedora. Y yo me sentí, cuando me llegó esto, me sentí, ostras, muy alegre, muy motivada, mi cuerpo vibró en energía, una vibración elevada, que fueron señales que me decían, ostras, pues sí, creo que está en línea. Apareció el miedo de mi ego, me diciendo, ¿qué vas a hacer un podcast? Pues si tú no sabes nada de todo esto.
Bueno, no hagas eso, que será dolor de cabeza, un esfuerzo, no va a servir. Lo aplaqué porque vi que en mí resonaba, entonces no le hice caso y lo dejé reposar. A ver si al día siguiente me continuaba sintiendo igual de motivada, de alegre. Y sí, al día siguiente me continuaba sintiendo igual. Entonces se lo dijo a mi marido. Digo, mira, me ha venido esta idea, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Digo, ah, bueno, puede ser interesante. No sé, ¿a tú qué te parece? Me dijo a mí. Digo, pues yo resueno con ello, al menos de entrada. Entonces decidí llamar a mi hermana y proponérselo. Y yo pensaba que me diría que no, ¿dónde vas? ¿Un podcast ahora? Vamos, no. Todo lo contrario, me dijo, sí, ¿qué necesitas? Vamos. Y yo me quedé así. Dice, ostras, pues bueno, otra señal de que quizá, pues sí, ¿no? Que sea este el medio para poder difundir esto. Total que lo decidimos hacer. Pero luego, ligando con el capítulo anterior de la virtud del corazón del desapego, me plantea, a ver, Emer, ¿por qué lo haces? ¿Por un interés de que se publique el libro o porque realmente quieres hacerlo y quieres divulgar? Y ahí estuve reflexionando también y me di cuenta que no, y ahora el libro se ha quedado en un segundo término. O sea, si sale genial, porque es otro medio para poder ayudar a mucha más gente, al menos compartir esto que yo creo muy interesante de incorporar y para crear eso, una sociedad mucho más cooperativa, amorosa, o con otro paradigma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hemos dicho en todos los episodios anteriores, ¿no? Y sí, ahora lo estoy haciendo, lo solté, el resultado, que sea lo que quiera, que venga lo que haya de venir, y si no, con esto yo estoy satisfecha porque creo en ello y creo que lo tengo que hacer. Em, entonces, claro, la clave, no apegarte al resultado. Ahí es otro interés del ego, ¿no? Entonces ya también lo discriminé. Y ya está, o sea, es el proceso de reflexión, el proceso de la práctica de las virtudes del corazón y cómo nos sentimos cuando planteamos esos objetivos. Esos serían los filtros desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, para decidir si realmente están alineados con nuestra esencia o no, y con el potencial de generarnos ese bienestar que es por eso que los queremos lograr. Y bueno, dicho esto, ya podemos pasar a ver cómo es el proceso de ponerlo en práctica, ¿no? Una vez definido, si decidido, a ver cómo vamos a caminar hacia ello. Pues sí. Bueno, pues, pero una vez definido el objetivo en coherencia con nuestro sentir más profundo, toca comenzar a caminar hacia él. Y ahí aparece nuestro queridísimo ego, Otra vez. ¿vale? Otra vez, sí, otra vez sale el ego. Bueno, pues, ¿qué impide lograr tus metas? ¿No? Pues muchas veces impide el miedo al fracaso, el temor al que dirán los demás, la incertidumbre ante el futuro, ¿no? Incluso muchas veces es alcanzar el objetivo, el miedo a alcanzarlo, porque luego te quedas sin objetivo y te queda ese vacío existencial de qué voy a hacer ahora, ¿no? Ese miedo, ¿no? También otras veces falta la responsabilidad para poder lograr el objetivo. La responsabilidad es una de las virtudes del corazón, ¿vale? Y hay muchas más. Hay el esfuerzo, que todo objetivo comporta un esfuerzo para poderlo lograr. La fortaleza, el enfoque, que ya hablamos en el capítulo anterior del enfoque, que es muy importante, ¿vale? También la determinación, la voluntad, la disciplina y también la paciencia, que es muy importante, ¿no? Todo esto nos ayuda a conseguirlo, ¿no? Y la falta de esto pues hace que no los podamos conseguir, ¿no? Y también la falta de respeto a uno mismo, porque si tú te respetas a ti mismo, harás todo lo que puedas, absolutamente todo, para conseguir aquello que te has propuesto. ¿Vale? Pero claro, con disciplina, con determinación, con enfoque, etcétera, etcétera, como lo que hemos dicho antes, ¿no? Vale, para que se entienda un poco esto, también voy a explicar un ejemplo
me ha pasado a mí, ¿no? Cuando empecé a trabajar. Bueno, yo acabé la carrera en el junio de 1980, tengo un montón de años. Y en septiembre del 1980 empecé a trabajar, novatilla, novatilla. Pero no trabajé de maestra, digamos, reglada, sino que fui a una escuela hogar, donde teníamos los niños, nos los traían los padres a las 8 de la mañana del lunes y nos los venían a recoger a partir de las 5 de la tarde del viernes, con lo cual toda la semana se quedaban allí. Y teníamos 180 niños, ¿vale? Y nos lo teníamos que repartir con 3 maestros. Y la casualidad era que los 3 maestros éramos igual de novatos, no habíamos trabajado en nuestra vida. La otra chica, igual que yo, porque era de mi edad, y el chico que había, el otro maestro, pues como entonces se había de hacer la mili, pues era un poco más mayor que nosotras, pero novato también. Bueno, nos repartimos a los niños y entonces a mí me tocaron los niños de 6 años, de primero a cuarto, 6, 7, 8 y 9 años, ¿vale? Claro, los pequeñitos, pues bueno, a mí a ver, como hemos dicho antes, el miedo. A mí me daban miedo los críos. Yo pensaba, ostras, ¿qué voy a hacer con estos niños? Yo, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues estaba un poco pues, a la expectativa porque no sabía bien qué había de hacer. Recién acabado magisterio, pues bueno, no sabes qué hacer con los niños, ¿no? Bueno, entonces me surgió el miedo, el temor también de no saber llevar a cabo la faena que se me había dado, ¿no? En fin, entonces fue cuando mmm, pensé, a ver, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer para que estos niños se sientan bien? Y para que yo también me sienta bien, una cosa de feedback. Entonces dije, bueno, lo más importante es que ellos se encuentren queridos, ¿no? Esto es lo más importante, ¿vale? Si se encuentran queridos y se encuentran bien, pues durante la semana estarán más contentos, ¿no? Y no echarán tanto en falta a sus familias, porque claro, los de 6 años son muy pequeñitos. Bueno, entonces, pues establecí que yo lo que había de enfocarme era en querer a esos niños y que ellos realmente se encontrasen queridos, se sintieran, perdón, queridos, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí monté unos objetivos, programé una serie de actividades a hacer durante toda la semana con estos pequeños para que se sintieran bien, ¿no? Y que fuesen muy variadas, porque estos pequeños enseguida se cansan de hacer lo mismo, ¿no? Pues todo variación, en la variación está el gusto, dicen, ¿no? Bueno, pues entonces preparé una serie de actividades, ¿vale? Eh, eh, en esas actividades, pues claro, las quería conseguir, pero no sabía tampoco bien cómo. Es decir, tú te planteas la actividad, pero no sabes cómo te funcionará y no sabes cómo hacerla para que te funcione, ¿no? Entonces, aquí pues echas del corazón, ¿no? Decir, bueno, mira, tal como me salga, lo hago y a ver qué pasa, ¿no? Echas del corazón. Y entonces, bueno, hicimos pues el lunes, por ejemplo, hacíamos una actividad de sacarlos de excursión. ¿Por qué? Pues porque así ellos se evadían un poco de que se habían de quedar allí toda la semana, ¿no? Pues claro, cuando llegaba la noche, pues los pequeñitos lloraban, ¿no? Porque echaban de menos a su familia, lógicamente. Se me ocurrió, en la marcha, durante la marcha, se me ocurrió que, y si me inventaba un cuento, iba ya y a ver qué pasa, ¿no? Pues bueno, pues dije, pues vale, venga, taparos todos, acostaros y ahora escucharme que os voy a explicar un cuento. Entonces, bueno, pues empecé a explicar el cuento y si iban durmiendo y oías que uno ya resoplaba, pues dices, bueno, pues yo ahora ya empiezo a marcharme. Bueno,
como no se terminó el cuento, el martes los mismos niños me pregunten, Carme, ¿qué habrá cuento hoy? Y yo digo, ah, pues sí, sí, pues vengo, señal que les fue bien, ¿no? Y continuamos el cuento. Y así, bueno, a mí siempre se me ha dado bien esto del teatro y la farándula, pues los cuentos también, ¿no? Y entonces pues eran divertidos, bueno, ellos se lo pasaban bien y se iban calmando y se iban durmiendo, ¿no? Y así, pues mira, pasamos una semana. A la semana siguiente digo, a ver qué pasará. Y la semana siguiente esperaban el cuento. Claro, cada vez los lunes, esperando el cuento, eh, todo su echar de menos a la familia pasaba a un segundo plano. Ya era más divertido el cuento, pues bueno, en fin, aquí estaba pues todo, digamos, que me ayudaron los ángeles, ¿eh? Porque en aquel tiempo yo esto de las virtudes del corazón no sabía nada, porque esto es de la cosecha de mi hermana, pero sí que eché de generosidad, de compasión, la responsabilidad, porque teníamos mucha responsabilidad, y cumplíamos, es decir, si yo me había propuesto aquel objetivo para esos niños, yo cumplía ese, cayese quien cayese, iba a por ello, ¿no? Evidentemente que el ego siempre salía por medio, pero bueno, conseguimos muchas cosas. Este feedback se retroalimentaba, es decir, los niños estaban más contentos y por ende yo estaba más contenta porque los veía más contentos. Entonces esto se realimentaba de tal manera bueno, que me puse a hacer y a preparar muchas más actividades pensando que todas irían igual de bien. Y bueno, y si lo haces con muchas ganas y tal, te sale bien. ¿Por qué? Porque hay esa responsabilidad, hay esa determinación, hay esa voluntad. Es decir, todas las virtudes que ahora mi hermana dice del corazón, que en aquel momento pues eran cosas que me salían a mí porque, pues ya digo, los ángeles a mí me han ayudado mucho. Te salían Y del entonces, pues corazón. sí, 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 sí. Y bueno, ¿esto qué me ha comportado a mí? Por eso que decimos que si trabajas con el corazón, las virtudes del corazón, etcétera, que está conectado con tu sentir, tienes ese bienestar. Pues bueno, pues sí, pues ese bienestar era lo que yo conseguía y no necesitaba ni tener un coche, ni tener un ordenador, ni nada. Lo que necesitaba era el cariño, el feedback que hacías con aquellos niños, ¿no? Y allí me subió la autoestima. Estaba contenta porque sabía, pues bueno, pues me parecía que estaba haciendo mi trabajo bastante bien, con algunas complicaciones, pero bastante bien. También me empoderé y también salió bastante la creatividad, ¿no? En muchas actividades, pues que eran muy creativas, ¿no? Y todo esto también he recogido todo el aprendizaje, es decir, en mis principios de maestra, al trabajar en una escuela hogar, empecé a tratar a perder el miedo a los niños y encima a tratarlos desde otro punto de vista, no como una transmisora de conocimientos, sino como una madre, entre comillas, maestra, ¿no? Pero que llegabas más a conectar con el pequeño, con el niño, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Eh, también lo bonito de todo esto es que con muchos de los padres y con algunos de los niños aún tenemos relación. Y esto sí que es bonito, ¿no? Porque he estado en otros colegios y en otros sitios y siempre he continuado con alguna gente la relación, ¿no? Y pues bueno, pues esto es muy bonito. También estuve en un pueblo de Tarragona y aún continúo teniendo unas amistades de entonces muy bonitas, ¿no? De aquellas que no se pierden nunca, estas que son de corazón a corazón, ¿no? Bueno, pues Muy bien, sí. pues este ejemplo, más gráfico que este ejemplo, no se me ocurre ninguno. Es una pasada, ¿no? Es brutal, ¿no? El corazón. Es que lo llevamos innato. Si nos dejamos fluir desde él,
Ah, Es sí, como si la magia sí, se hace presente, ¿no? Todo se va sí, transformando. sí, No sí, quiere decir que no tengamos obstáculos, porque el ego esté ahí, pero los vamos avanzando de otra manera, ¿no? Los encaminamos de otra sí, forma. sí. Pues bueno, para resumir, ¿no? Si realmente logramos un objetivo que esté alineado con nuestro corazón, con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser, con nuestro espíritu, lo que vamos a cosechar es lo que evidentemente has dicho, ¿no? Se nos va a incrementar la autoestima, una autoestima saludable y verdadera, un empoderamiento verdadero que surge del amor, de expresar el amor que somos, lo verdadero en nosotros. Estaremos mucho más alegres, más contentos, más saludables, tendremos más energía, porque no perderemos tanta energía en cosas banales y caprichos del ego. Em, y evidentemente vamos a ir conectando poco a poco con el sentido trascendente de la vida y estaremos más conectados con nuestra dimensión espiritual, con lo cual nuestra vida cobrará un propósito, un sentido profundo y ya no caeremos en esos vacíos existenciales propios de nuestro ego. Como conclusión, podemos decir que si queremos proponernos objetivos o metas que realmente sean trampolines hacia nuestro bienestar, es necesario que recordemos nuestra dimensión espiritual a través de la práctica de las virtudes del corazón, para desde ahí poder definir nuestros objetivos y que estos estén en coherencia con nuestro verdadero ser. Esto nos conectará también con el sentido trascendente de la vida y con nuestro propósito, siendo capaces de dar importancia a lo importante y obviando aquello proveniente de nuestro ego que tiende a desequilibrarnos y desenfocarnos. Bueno, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por compartir con nosotras este ratito. Nos ayudáis mucho si os suscribís a nuestro canal, le dais a la campanita y al me gusta y lo compartís para ayudar a otras personas. Os leemos en comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Trataremos un tema interesantísimo, las cualidades que debemos de fortalecer en nosotros para integrar las virtudes del corazón en nuestra vida. Un abrazo. Adiós.